Darle la bienvenida. Sé que algunos nos visitan por primera vez. Sé que tenemos visita hoy que vinieron por primera vez y quiero darle la bienvenida a ellos. ¿Qué le parece, iglesia, si le damos un fuerte aplauso a los que vinieron por primera vez? Yes, amén. Al terminar, usted ya sabe, ¿verdad? La iglesia ya sabe que tenemos que acercarnos, abrazarnos. Nada más tenga cuidado de no asfixiarlo, ¿verdad? Que regrese a su casa. Pero nos acercamos con ellos, lo abrazamos y bueno, así que recibamos a nuestro hermano con la palabra de Dios en esta mañana. Gracias, pastor. Tomen su lugar, mis amados. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso al Señor como Él se lo merece. Usa sus manos, hágalo fuerte. Levante su mano derecha, diga conmigo: Dios es bueno. Otra vez, pero dígalo así con propiedad: Dios es bueno. La última vez: Dios es bueno. El malo soy yo. Otra vez: Dios es bueno. El malo soy yo. La última vez: Dios es bueno. Dígale al de la par: el malo es usted. Pero Dios es. Nosotros somos. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si ustedes, siendo malos, a sus discípulos, ni ellos se ganaron el título de buenos, nosotros menos. Pero Él sigue siendo bueno. Oramos por la palabra. Levante su mano derecha al cielo. Diga conmigo: soy buena tierra. Y la palabra de Dios caerá en mi corazón. Dará mucho fruto, porque yo no soy oidor olvidadizo. Diga: yo soy hacedor de la palabra de Dios. Y esta palabra me enseñará, me instruirá, me bendecirá, me edificará, en el nombre de Jesús. Palmas al Señor. Amén. Amados, el Señor está aquí con nosotros esta mañana. Si lo podemos sentir, Él está aquí. Y si no lo podemos sentir, también está aquí. Donde dos o tres en su nombre se reúnen, ahí está el Señor. Que Él esté con nosotros es una realidad. Que lo sintamos es nuestra decisión. No hay nada, ni aún el pecado. Escuche esto: si aún hubiera alguien que reconoce que ha pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo único que podría impedir sentir al Señor es una falta de deseo, una apatía, una indiferencia. Si yo no quiero, Dios simplemente respeta mi decisión. Pero Él está aquí con nosotros. Hermanos, a lo que venimos. San Juan capítulo 3, versículo 17. Esta mañana tendremos una palabra que sin duda alguna, creo, Dios puso en mi corazón bajarla al corazón de ustedes como una información, y que podamos salir de aquí con una mente abierta a lo que quiero compartir con ustedes hoy. San Juan capítulo 3, versículo 17. Este es un verso muy conocido, especialmente el que está antes del 17, que es el 16. Pero yo quiero que lo leamos, por favor, todos juntos. San Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tenemos? Voy a hacer un poquito para acá. Ayúdeme, por favor. Use su garganta, use su voz y declaremos esta palabra en voz alta. Dice la escritura a su letra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La última vez: porque para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta mañana voy a meditar en un tema que le he titulado: ¿salvos de qué? Cuando yo no conocía al Señor, casi siempre los que me evangelizaban me decían: ¿sabías tú que Jesús te vino a salvar? Yo siempre me pregunté: ¿y de qué? Esa fue mi primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién se lo pidió? Porque si tú me dices que alguien me salvó,
yo te voy a decir dos cosas. ¿De qué me salvó? Y segundo, ¿quién se lo pidió? ¿Quién le pidió que me salvara? Si para comenzar no sé ni de qué me está salvando. Entonces esta mañana vamos a hablar sobre ese tema. ¿Salvos de qué? Porque la mayoría hoy estamos en Cristo, un día aceptamos a Jesús, decidimos seguir a Jesús, caminar con Él. Y seguimos pensando que Él nos vino a librar de las deudas, que Él nos vino a salvar de la mujer aquella que nos atormentaba y la que ahora tengo es mejor que la otra. Me salvó de ella, me salvó del vicio del alcohol, me salvó del licor, me salvó de la suegra que tenía, me salvó del país en el que vivía y ahora estoy, no, ¿de qué me salvó? ¿Realmente Dios habrá enviado a Jesús al mundo para salvarme de un vicio que yo creo que un día le pedí que me quitara, que dicho de paso, le pedí que me quitara algo que nunca me dio? Señor, quítame las ganas de tomar. Y Él pregunta, ¿cuándo te las di? Un día me dijo un señor, mire, yo sin necesidad de ir a la iglesia, cambié mi vida y dejé de tomar. Le dije, lo felicito. Nadie necesita asistir a una iglesia para dejar de tomar, porque Dios no le va a quitar algo que Él no le dio. Él le puede dar la fuerza para que usted ya no vuelva a tomar, pero el vicio no se lo va a quitar, porque quien agarró el vicio fue usted. Y si yo comencé, yo lo puedo terminar cuando a mí me dé la gana. O sea, Jesús no vino a esta tierra, hermanos, con el simple sentido de pagarnos las deudas, de salvarnos de un trabajo en el que no teníamos que estar, que ahora estamos. O sea, hay razones más pesadas, más de peso en la Biblia, porque Jesús nos vino a salvar. Pero para contestar la pregunta, ¿salvos de qué? Yo quiero introducirme con dos informaciones más. Número uno, ¿salvos por quién? Porque si bien dicho, todos sabemos que fuimos salvos por Jesús, porque la Escritura lee en primera de Juan 4:14, Hechos 4:12, Lucas 2:11, y si quieres ponme el último verso que es primera Timoteo capítulo 1 versículo 15, porque todos los versículos son paralelos y tienen una asociación, pero el capítulo 1:15 de primera Timoteo lee de esta manera y me encanta lo que la Escritura dice: palabra fiel y digna de ser recibida por ¿cuántos? Por todos. Que Cristo Jesús, ¿a dónde vino? Vino al mundo para salvar a quienes. Perdón, ¿a quiénes vino a salvar? Ok, si alguno cree que la iglesia es para gente santa, buena y perfecta, se equivocó, porque Jesús no vino a salvar gente buena, perfecta ni santa. Vino a salvar pecadores. ¿Cuántos pecadores hay acá? Entonces, de los cuales dice ahí, yo soy el primero. El apóstol Pablo reconocía y entendía que fuimos salvos por Jesús. ¿Por qué por Jesús? ¿Por qué no por alguien más? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? En el Antiguo Testamento, para poder pagar los pecados, se tenía que matar un becerro. El becerro tenía que ser perfecto físicamente. No podía tener enfermedad ni podía tener defecto. Tenía que ser el primogénito, el primero de todos. Entonces, la sangre derramada de ese cordero, entonces podía cubrir el pecado. Pero conforme avanza la maldad, se hace cada vez más ofensivo el pecado de la humanidad hacia Dios, que ya no hay becerro, que ya no hay animal que pueda pagar el pecado. Entonces, lo que continúa es que Dios le haga pagar a cada quien por causa de su pecado. Pero Jesús, estando sentado en el trono cómodamente, sin necesidad de dejar el trono, sin necesidad de dejar el cielo, sin necesidad de dejar la vida espiritual, se ofreció en sacrificio por amor a los que estamos hoy aquí. Y a muchos más que todavía no le conocen, pero le van a conocer. Entre ellos hay muchos de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus conocidos y vecinos. Porque si nos alcanzó a nosotros, queremos que también los alcance a ellos. Dicen amén a eso. Entonces, ¿salvos por quién? Salvos por Jesús. ¿Por qué por Jesús? Porque era el único que podía pagar el precio. O sea, nadie más llenaba los requisitos. Nadie más perfilaba para que pudiera pagar los pecados de la humanidad. El único que podía hacerlo era Jesús. Y Jesús decidió dejar su trono de gloria
descender a la tierra y no decidió nacer como rey, aunque era rey. Vino a nacer en un pesebre en medio de animales, pero él aceptó la humillación, aceptó esa realidad porque sabía que no era una realidad para siempre. Su realidad iba a ser transformada cuando cumpliera su propósito en la tierra, morir en la cruz por amor a los pecadores. Entonces, ¿salvos por quién? Por Jesús. ¿Pero por qué por Jesús? Porque era el único que podía cubrir esa deuda. Yo quiero decirte algo. Aunque ahora la salvación es gratis, le costó a alguien. Cuando tú vas a una fiesta y te dicen comida gratis y hasta te dicen hay para llevar, esa comida no cayó del cielo, esa comida alguien la pagó. Y que sea gratis no es sinónimo de que tú y yo la tenemos que desperdiciar. Porque aunque a mí no me costó un centavo, a alguien le costó algo. Pues la salvación es igual. A ti y a mí no nos cuesta nada. Tú porque ores más, porque si no vienes a la oración Dios no te ama, o porque vienes a la oración esta semana te va a amar más que los que no vinieron. No, tu salvación ya no la tienes que comprar con ningún sacrificio, por orar, por ayunar, por portarte bien. Porque te portes bien, ayunes o ores, ayunes, vengas a la iglesia o no, Él te ama. Él te ama. Porque si Él te amara por lo que tú haces por Él, entonces su amor es condicional. O sea, si tú haces por mí, te amo. Si tú me das, te amo. Si tú yo te amo. No, el amor de Dios es incondicional. Lo que no es incondicional son sus bendiciones. Las bendiciones de Dios son condicionales. Si tú das, si tú siembras, cosechas. Sencillo. Entonces, ¿por qué Jesús? Porque Jesús era el único que podía hacerlo. No habían dos candidatos, no habían tres opciones, solo había una. Entonces, ¿salvos por quién? Por Jesucristo. ¿Y por qué por Jesucristo? Porque era el único que podía pagar ese gran precio costoso de nuestras ofensas y de nuestro pecado. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por amor a nosotros. Número 2, salvos por qué. ¿Se da cuenta? El tema es salvos de qué. Ya dijimos salvos por quién, por Cristo. Salvos por qué. Oiga lo que dice, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Mire lo que dice la escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice su Biblia? Nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis, ¿cómo dice? Entonces, ¿salvos por qué? Por gracia. Ahora definamos qué es gracia. Es recibir un favor inmerecido. Eso es ser salvos. Mira, hermanos, nosotros no somos salvos porque éramos los mejores, las mejores opciones de Dios para salvarnos. Mira, qué curioso. Cuando se trata de darle algo a alguien o de escoger algo, nosotros así somos, escogemos siempre lo mejor, ¿sí o no? Tú vas a un buffet y puedes ver 100 camarones y tus ojos se van siempre a los más grandes, ¿sí o no? Mire cómo somos de exclusivistas. Tomamos una foto grupal y nos enseñan la foto y nuestros ojos se van a donde estamos nosotros. Aunque los demás hayan salido con los ojos así, con la boca así, pero si nosotros salimos bien, ¿qué decimos? Buena. Pero si la foto está mal tomada porque yo hice la cara así y yo estoy viendo que salí mal, aunque todos hayan salido bien, ¿qué digo yo? Hay que repetirla. Así somos de exclusivistas. Si tú juegas fútbol, ¿cuántos juegan fútbol aquí? Bueno, al menos que hacen el intento de jugar fútbol. Usted cuando escoge jugadores para su equipo, ¿escoge los mejores o los peores? Hermana, usted que cocina, que compra para cocinar, bueno, que hace el intento de cocinar. Cuando compra verduras, ¿qué compra? ¿La buena o la peor? ¿La mejor o la peor? Ok, les tengo una mala noticia. Si Jesús fuera cocinero y fuera jugador de fútbol, escogería lo peor. Porque 1 Corintios 1, 26 al 29 dice, de lo más vil y menospreciado Dios escoge. Así que yo quiero por favor aclararte. Nos salvaron por pura gracia.
No porque éramos la mejor opción, ni los mejores candidatos, ni porque teníamos los mejores talentos, ni las mejores virtudes, ni los mayores recursos. Fuimos escogidos por gracia. Por gracia sois salvos. Ahora viene la médula. ¿Salvos de qué? Porque yo sí quiero saber de qué me salvó. Mínimo para tener razones apropiadas para darle gracias. Yo quiero saber si me salvó de una relación y que Jesús vino a morir al mundo con el simple hecho que mi corazón no fuera lastimado por una mujer que me iba a hacer pedazos mi corazón. Si realmente Jesús vino a morir por cosas triviales, ¿cuál fue la razón fundamental de su salvación? Hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vaya conmigo rápidamente, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 6 al versículo 9. Vamos a tener una secuencia de lecturas. Luego ahí mismo el hermano tiene en mi bosquejo Colosenses 1, 13 al 14, que son las dos citas, y luego aplicamos con esta palabra. ¿Cómo dice la escritura? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué dice su Biblia? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sigamos la lectura hasta el 9. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Vayamos por favor a Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos, ¿qué dice su Biblia? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok. ¿Salvos de qué? Salvos del poder del pecado. No salvos del pecado, sino del poder del pecado. Porque todos aquí sabemos y estamos conscientes que seguimos pecando, ¿sí o no? Ahora, una cosa es que pequemos y otra cosa es que practiquemos o seamos dominados por el pecado. Porque práctica y pecado son dos cosas diferentes. El apóstol Juan dijo en dos ocasiones, parecía que se contradecía en la palabra, dice: aquel que dice que no ha cometido pecado, mentiroso hacia Dios, porque todos pecamos. Pero ese mismo apóstol más adelante dice: el nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces, por favor, hagamos una diferencia. ¿Qué es pecar y qué es practicar el pecado? Ok, en palabras resumidas, pecar es todo aquello que ya existe en nosotros por naturaleza. Por ejemplo, el enojo. ¿Cuántos se enojan aquí? Se les nota. ¿Quién no ha tenido un mal día? ¿Quién no ha tenido un mal día? ¿Quién no ha tenido aquel día donde te colmaron la paciencia? Te molestaste, te pusiste colorado, dijiste algo, te fuiste, te saliste, dejaste hablando solo a la persona. Por muy mansos que seamos, tenemos nuestros momentos de enojo. Y desde el momento que nos enojamos, pecamos. Pero tú no planificas enojarte. Tú no te levantas por la mañana diciendo: hoy me voy a enojar con quien, al primero que me salude lo maltrato. Sin embargo, sacando tu carrito allá, se te cruza una persona y tú no planificaste ese enojo, ese pecado, pero pecaste. Ahora, ¿cuál es la práctica del pecado del enojo? Que toda la vida vives enojado. O sea, ya hiciste un deporte de tu mal carácter que hasta crees que es más normal la gente brava que la gente no enojada. Y que cuando alguien te llama la atención ya cambias de tu mal carácter. Tú dices: yo así soy. ¿Qué? Esa es la práctica del pecado. ¿Cuál es la diferencia del pecado y la práctica del pecado? Que cuando pecamos nos sentimos mal, pedimos perdón y procuramos todos los días mejorar. Pero cuando practicamos el pecado ya no hay temor, se hace normal. Y no solamente se hace normal, lo planificamos. La diferencia del pecado es que pecamos por naturaleza,
Pero la práctica del pecado se toma un tiempo de planificación. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos de qué? De ese gobierno del pecado. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí sabíamos que tomar no solo le hacía daño a nuestro cuerpo, lastimaba a nuestra familia, lastimaba a nuestra pareja, lastimaba a nuestra economía? Y aunque lo sabíamos, no teníamos el poder de dejarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién nos gobernaba? El pecado. Pero un día, un día, Jesús llegó a nuestra vida. Fue quitada la venda de nuestros ojos. Fueron rotas las cadenas de la iniquidad y ahora ya tenemos poder sobre el pecado. Aunque estemos en un grupo familiar, digo familiar porque hay familia, en un grupo de amigos que están tomando, nosotros simplemente decimos no, muchas gracias. Pero me extraña, ¿cómo vas a decirme que no? Si yo te conocí, hermano. Perdón, pero ya no. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no gobierna el pecado sobre ti. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos de qué? Del poder del pecado. O sea, el pecado ya no hace contigo lo que le da la gana. No vas a donde el pecado te dice que vayas. Ahora meditas, ahora piensas, tienes temor, dices no, te resistes, haces forcejeo con el pecado, porque el pecado ya no gobierna en tu vida. Pero eso sucede cuando Jesús nos salva. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos del poder del pecado. Hermano Pedrito, quiere decir que ya no pecamos. Bien, hermano, pecamos mintiendo, envidiando, criticando, señalando, juzgando. Pecamos, pero eso ya no nos gobierna. O tú eres de las personas que el día que no hablan mal de alguien sientes como que un pulmón se te está muriendo. Y dices, no, yo necesito criticar. Es como el drogadicto que dice, necesito droga. Porque ya no gobierna el pecado. De hecho, cuando de repente en una plática por ahí se nos sale el chisme, ya no nos sentimos bien. Y decimos, yo no estoy para esto. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos de qué? Del poder del pecado. Seguimos pecando, pero ya no nos gobierna. De repente, un enojo que se salió de control y decimos, ay, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ay, y te rascas la cabeza y esa noche te da insomnio a 3 de la mañana viendo hacia el techo y si no hubiera dicho, si no hubiera hecho, porque ya el pecado no opera en ti. El que practica el pecado puede matar en el día y roncar en la noche. Y hasta sueña que va al cielo. O sea, es tanta su iniquidad que para él no existe una diferencia entre ofender a Dios y no ofenderlo. Entonces, Jesús vino a salvarnos del poder del pecado. Si el pecado ya no te gobierna, ya no te manda, ya no hace contigo lo que le place. Tú le dices al pecado, momento, aquí la línea la marco yo. Dale aplausos a Jesús porque nos vino a salvar del poder del pecado. Número 2, ¿salvos de qué? 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, Ezequiel capítulo 18 23 y San Juan 5 28 al 29 es una lectura que vamos a tener. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Siguiente verso, por favor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el verso siguiente, ¿verdad? El 29, versículo 29 también. Sí, yo creo que él vio solo el 28, pero también teníamos el 29 también ahí. Pero vámonos a la otra cita. Si puedes, Pascualito, regálame un poquito más de volumen, papito. Prometo ya no gritar tanto. Gracias. Un poquito más. Ahí está. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice su Biblia? Saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron ¿qué? Lo bueno. Más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Vámonos a la otra cita. San Juan 5:29, perdón, la otra cita que tengo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, Daniel 12:2. Unos para qué? Para vida eterna, y otros para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Creo que tenemos una cita más, ¿verdad, hermano? No. Yo creo que sí. Era, se me fue de largo la cita. Esta cita es del siguiente punto. Nos quedamos nada más con 1 Corintios 15:22, Ezequiel 18:23 y San Juan 5:28 y 29. ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte eterna. Dios no nos puede librar de la muerte, porque la muerte la vamos a ver, querramos o no querramos. Estemos jóvenes o viejos, estemos sanos o enfermos. O sea, para todos los jóvenes que piensan que la muerte es una situación especial para los viejitos. Hay jóvenes que dicen, ay, él está bien viejito. Entonces poco tomamos café con pan. De repente al que están velando es el joven que se estaba riendo de él. Porque la muerte no es un asunto de edad. ¿Dicen amén a eso? Vamos a un hospital y hay una persona entubada y podemos pensar que esa persona está a punto de morir. Y el que fue a visitarlo resulta siendo el muerto. Porque la muerte no es un asunto de salud. Algunas veces podemos ver a un homeless allá afuera pidiendo dinero y el rico pasa en el carro y lo mira con desdén. Y probablemente el día de mañana el muerto es el rico y no el pobre. Porque no es un tema de economía. O sea, el Señor no nos va a librar jamás de la muerte. Pero sí vino Jesús a salvarnos de la muerte eterna. Y eso debería de alegrarte, hermano. Porque dice la Escritura que unos van a ser despertados para vivir eternamente. Pero los que hicieron el mal van a ser despertados para condenación eterna. O sea, tú tienes que alegrarte porque a través de Jesús, aunque nos muramos y cerremos los ojos aquí, los vamos a abrir delante de Dios. Eso debería ser motivo de alegría para ti. Aunque no siempre la muerte es para muchos una alegría. Aunque para algunos es una opción. Dicen, ojalá me muriera, así se me acaban estos problemas. Pregunto, ¿morir se soluciona problemas? No en todos los casos. El que muere en Cristo sí pasa mejor vida. Pero el que muere o se mata, escuche, sin Cristo, su peor pesadilla no terminó, comenzó. Porque lo peor viene. ¿Y sabe qué es lo duro? Que viene para la eternidad. El asunto de las situaciones y las necesidades en esta tierra se van a acabar tarde o temprano, se nos van a acabar. O se acaban los problemas o nos acabamos nosotros, pero se acaban, hermano. Pero de que se acaba, se acaba. Pero abrimos los ojos delante del Señor y con cuerpos transformados, sin problemas, sin necesidades, sin enfermedades, sin dolor, sin angustia, sin problemas, sin crisis. Una vida con Cristo eternamente. ¿Algunos han perdido alguna vez a un ser querido aquí? Levántame la mano. ¿Sí? Qué experiencia tan horrible, ¿verdad? Los que nunca lo han vivido no lo sabrán, no lo entenderán. Pero perder a un ser querido es cosa seria. Pero si ese ser querido murió con Cristo, te tengo una palabra de parte de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora se fueron de nuestros ojos, pero siguen vivos. Y tú tienes que tener la esperanza que si te mantienes, te cuidas y te mantienes en la línea del Señor, un día vamos a tener un reencuentro. Y lo más bonito es que no nos vamos a recordar de las cosas malas que vivimos aquí. ¿Se imagina usted reclamándole a su suegra en el cielo? Usted no me quería, ¿verdad, suegra? ¿Se imagina usted cobrando plata allá en el cielo? Te veniste y no me pagaste. O sea, no van a haber recuerdos de dolor, de amargura. Aquellos que nos hirieron, los perdonamos, nos pidieron perdón y nos pusimos a cuentas.
si mantenemos fiel nuestro camino al cielo, vamos a vernos sin resentimientos, porque nuestros cuerpos ya fueron transformados. No habrá memoria de cosas que lastimaron nuestra vida. Eso va a ser maravilloso, hermano. Y ya no vamos a estar así como de repente en el camino nos vamos deformando. ¿Sabes? Que comenzamos nuestro matrimonio con talla S y ya vamos por 3XL. Van a ser cuerpos transformados a la imagen de Dios, ¿verdad? No sé, la Biblia no dice si te vas a volver a enamorar, porque lo que dice la Biblia es que en el cielo no se darán en matrimonio ni en casamiento. Eso me da la pauta que no van a haber sentimientos de atracción. Entonces, ojo, para los que murieron, tu familia con Cristo, te tengo un buen ejemplo. Si alguna vez te has parado en un puerto y has visto un crucero, ese gran edificio marítimo, y de repente enciende sus motores, levantan sus anclas y aquel barco empieza a irse y a irse y a irse, y aquel gran edificio marítimo se empieza a alejar de ti, y se va y se va. Llega un momento en que el cielo y el agua empiezan a ser más pequeño aquel barco, y más bajo y más pequeño y más, y llega un momento donde tú empiezas a hacerle así y así y así hasta que desaparece de tus ojos. Pregunto, que tus ojos ya no lo miren, ¿significa que ya no existe? Así son los muertos en Cristo. Se fueron de tu mirada, pero siguen vivos. Así que suelta, porque también hay personas que ya no están vivas y te dejaron muerto a ti en vida, y tienes que seguir viviendo. ¿Aló? Tienes que seguir viviendo. Sea una mamá, sea un hijo, sea un ser querido. Ese ser querido del otro lado, si pudiera regresar, escucha, si está con Dios y le diera a Dios la oportunidad de regresar a la tierra porque te ve sufrir, y le dijera: mira cómo sufre tu hijo por ti, mira cómo sufre tu esposo por ti, mira cómo sufre tu marido por ti, ¿regresarías a la tierra? ¿Qué crees que diría ese familiar? Ni loco. Porque la gloria que disfruta en la presencia de Dios no la cambiaría por nada. Y si tuviera acceso de regresar a darte unas palabras, te diría: sigue, vive, sonríe, disfruta, goza, porque la vida no es para siempre. Fuimos salvos de la muerte eterna. Y eso te debería alegrar, porque el día que cerremos nuestros ojos aquí, vamos a seguir viviendo eternamente con el Señor. Número 3, el versículo que habíamos leído, que es Daniel 12:2. Vamos a poner a San Mateo 25:41 y luego nos vamos al versículo 46. Creo que estaba también de 2 Tesalonicenses 1:7 al 9, ¿verdad? Si quieres, vamos después de la que tienes de Daniel y nos vamos por ahí. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea manifiesto el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Solo dame, sí. Vamos, sigamos, versículo 1, 7 al 9. Versículo 8: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: los cuales sufrirán, ¿qué dice ahí? Pena eterna, perdición, excluidos ¿de qué, mis hermanos? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vayámonos a San Mateo. Vea usted San Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Vayamos al verso 46. Entonces, sí, si quieres el 25, está bien. 25, 45 y 46. Gracias, hermano. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Versículo 46: e irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. ¿A qué dice aquí? Otra vez repita. La última vez. ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Porque no es solo el simple hecho de una muerte eterna. Que a alguien le digan que va a estar muerto eternamente, pero sin castigo.
Ha de ser bonito. Pero fíjese que los dos versos que leímos dice: uno, excluidos de la presencia de Dios, y número dos, al castigo eterno. Esto quiere decir que Jesucristo trajo como propósito al venir a la tierra, primero, salvarnos del poder del pecado. Número dos, salvarnos de la muerte eterna. Número tres, salvarnos del castigo eterno. Hermanos, perdón, pero sinceramente, usted debería brincar de alegría el saber cuál fue el motivo de Jesús venir a la cruz del Calvario. O sea, realmente el propósito central de Jesús no fue venir a la cruz del Calvario para que tú andes en un buen carro, con buena ropa y con buen celular. Eso viene como bendición y como agregado y como añadidura, pero esa no fue la fundamental idea de Cristo. La fundamental idea de Cristo al morir fue salvarnos para que el pecado no nos agarre de títeres, pues, para que nos revuelque, nos levante y se burle en nuestra cara. Y que cada vez que queremos nosotros pararnos, que me siento mal, se burle en nuestra cara. El Señor quiere que tú y yo tengamos dominio sobre el pecado. Que le podamos decir al pecado: mientras Cristo no estaba en mi vida, hiciste conmigo lo que te dio la gana, pero hasta aquí, porque de aquí en adelante las cosas van a ser como yo digo, no como tú dices. Dos, a librarnos de la muerte eterna. Que el día que cerremos nuestros ojos no vamos a estar eternamente muertos, separados de Dios. Y no solo eso, fuimos liberados y salvos del poder, perdón, del castigo eterno. Cuando tú empiezas a profundizar en ese castigo, ¿qué conlleva ese castigo? Primero, estar lejos de la presencia de Dios. Y cuando empiezas a leer lo demás, es desastroso. Dice que es un lugar donde hay tinieblas. Dice que es un lugar donde el llanto no cesa. Dice que es un lugar donde el tormento es constante. Dice que es un lugar donde no hay agua. Yo no, mire, de verdad yo no quisiera ir ahí ni en sueños. Me dijo un día una señora: mire, usted habla del infierno como que ya fue, me dijo. O ya fue, me dijo. Y le dije: yo no he ido ni quiero ir, le dije. Entonces, ¿por qué asegura tanto que existe? Me dijo. ¿Y usted ya fue? Le dije. No, me dijo. Entonces, ¿por qué existe tanto que no existe? Entonces, hagamos algo. Usted cree que no existe, yo creo que sí existe. Pero la Biblia da un lineamiento que para los que no quieren ir ahí tienen que hacer ciertas cosas. Yo las voy a obedecer. Porque si al final de la carrera no existe, yo no pierdo nada. Pero si sí existe, ya no habrá esperanza. En ese lugar no habrá opción de si existía, va, Señor, va, me arrepiento, ¿viste? Si quiero cambiar. No, no, la cosa es aquí es la cosa. Por eso dice la Escritura: mientras hay vida, hay esperanza. O sea, mientras estamos respirando y tenemos la oportunidad, aquí es donde tú decides voluntariamente: ¿sigues a Dios o no lo sigues? Pero al final viene un día donde todo va a ser puesto en claro. Y ahí en la puerta del infierno no se podrá decir: ya me arrepentí, Señor, vieras que hoy sí, no sé qué ganas me están dando de andar contigo de verdad. Porque viendo que sí está calientito allá adentro, mejor me quedo aquí contigo. O sea, aquí es el momento. Y el Señor nos está librando del castigo eterno. Y eso es mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso, para mí eso es motivo de darle gloria a Dios. Porque Jesucristo no vino solo a salvarme del poder del pecado que operaba en mí, de la muerte eterna, del castigo eterno. Llegamos al número 4, que para mí es el que me alegra más, el que me da más motivos para celebrar, el que me da más razones para seguirlo sirviendo. Quiero que lea conmigo lo que lee la escritura en los versos siguientes, que son 1 Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9, San Juan 3:36, Sofonías 1:14-18, Apocalipsis 6:16. Lo vamos a leer porque esto sí me interesa. Lea conmigo. Y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Siguiente versículo, por favor, escuche. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
seremos salvos de la ira. Pero los versos que vienen a continuación son tremendos. Por favor, vamos con la siguiente cita, mi amado. Ahí en el orden, Sofonías 1:14 al 18. Leamos juntos. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 16. Día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Pero mira el verso último. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y leamos el último verso para aplicar este punto, que es Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, ¿qué decían? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hermanos amados, esto no es broma, pero fuimos libres por Jesús de ese día. Hermanos, perdón, ese día va a llegar. Viene el día donde ya no habrá insistencia de Dios a la humanidad. Búsquenme, acérquense, los quiero ayudar, los quiero bendecir, déjenme sanarlos. Ya se acaba, llega el colmo y entonces conoceremos el otro perfil de Dios. Ya no será el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de oportunidades, el Dios de que si te caes te levantas, si te duele te cura, si te enfermas te sana, si estás desanimado te anima. Ahora Dios se pondrá de pie en su trono y dice que juzgará a las naciones en su trono de justicia. ¿Por qué no va a juzgar a la humanidad en el trono de misericordia que hoy está? En el trono de amor, en el trono de clemencia. ¿Por qué en el trono de justicia? Ahí viene lo duro. Porque ese día, cuando llegue, gracias a Jesús, tú y yo no vamos a ser parte de la ira de Dios. Y solo eso nos debería de hacer saltar de alegría, hermano. Porque nosotros no vamos a estar ahí. Pero no es porque somos pilas, porque asistimos toda la semana a orar, porque yo ayuné 40 días, mejor dicho 41, para ganarle a Jesús por un día. No, no va a ser por nosotros, va a ser por Jesús. Que tú y yo no vamos a estar en el día que Él se ponga a pagarle a cada quien según haya sido su obra. Y eso es mucho motivo, hermanos. Yo me alegro cuando leo este pasaje y leo que Él me vino a salvar del día de la ira de Dios. Eso es mucho. Entonces, cuando yo empiezo a leer estas 4 cosas de las que Jesús me salvó, y digo, ¿salvo de qué? Me doy cuenta que Él no me vino a salvar de una prostatitis, que el propósito central de Él no es librarme de piedras en los riñones, de componerme del azúcar, de arreglarme el colesterol. O sea, Él tiene motivos más pesados porque vino a la cruz del Calvario. Él ya no quiere que el pecado te agarre así, ¿ve? Ni me agarre así, ¿ve? Él quiere que tú, a través de Jesús,
tengas dominio sobre el pecado. Te viene a librar de la muerte eterna, porque aunque cerremos los ojos aquí, estaremos eternamente con Él. Y no solo eso, fuimos librados del castigo eterno y lo más glorioso, del día de la ira de Jehová. Si tú pensabas que Dios no se va a enojar un día, te podría mostrar cientos de versículos de lo que va a pasar el día. Dice, hay un versículo que dice que Él va a descargar su enojo con todos aquellos que le dieron la espalda. Porque hoy pareciera que Él nos anda rogando, ¿sí o no? Hasta manda a sus mensajeros a buscarnos. Va a ir hoy a la iglesia. Vamos, hombre, levántese. Mire, de verdad, mire, si Dios ha sido o no ha sido bueno Dios con usted. Y usted todavía se queda. Bien, me ha echado la mano algunas veces. O sea, todavía medita si Dios ha sido bueno. Ahorita estamos en ese plan. Este es el escenario donde Él te ruega, donde Él te busca, donde Él te ayuda, donde te restaura, donde te levanta, donde te extiende la mano. Pero viene un día donde dice Dios, hasta aquí, no más. Y ese día ya no habrá arrepentimiento. Entonces realmente lo que Jesús vino a hacer por nosotros es maravilloso. Dije maravilloso. Yo hoy, exactamente hoy, este día, estoy cumpliendo 28 años. No de vida. 28 años que Jesús me alcanzó. Y veo hacia atrás 28 años, digo, sí tenía pelo. Sí, tuve pelo. Pero mi vida no es la misma. Yo me veo y digo, de verdad, Dios, caminar contigo siempre va a ser mejor que caminar lejos de ti. Y eso no ha quitado que han habido desiertos, días oscuros, días duros, días adversos, días de dolor. Pero en todos lo he sentido cerca de mí. Hoy es un buen día, amigo, que has venido a visitarnos, para que sepas de qué te está salvando Jesús. Jesús no vino a morir en la cruz para librarte y salvarte de la migra. Aunque lo puede hacer, ¿sí o no? Sí. O lo ha hecho o no lo ha hecho. Vaya. Pero esas son cosas que triviales, secundarias, que no son tan importantes como las que te he mencionado. El pecado ya no reina en nosotros. Antes de venía un pensamiento malo y uno hasta lo alimentaba, hermano. Hoy tiene un pensamiento y uno mismo dice, charás, no. Mi mente no es basurero del diablo. ¿Cierto? Tu cuerpo era llevado por el pecado donde tú no querías estar. Algunos de aquí estaban echándose los tequilazos y pensando, aquí estaría yo con mi señora en el parque con mis hijos jugando. De enojado me voy a echar otro. Y aunque quería su cuerpo ir a otro lado, no podía, ¿sí o no? Y no estoy hablando necesariamente de la iglesia, estar compartiendo con la familia, un almuerzo familiar, pero no estabas ahí, estabas donde no tenías que estar, porque el pecado te mandaba. Pero ahora el pecado ya no nos gobierna. Que de repente se nos manifiesta por ahí y se nos desclava una mano de la cruz y el carácter de repente salta y brinca el habanero. Pero el pecado ya no nos gobierna. Si tú cierras tus ojos aquí, seguramente los vas a abrir en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Vas a ser librado de esta situación humana, pero no para ser castigado como los que hicieron el mal. Y lo más glorioso, el día de la ira de Dios, tú y yo no seremos parte de los castigados. Gracias, Jesús, por eso. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias. Con tus propias palabras dile gracias,
Porque aunque no soy perfecto, aunque no hago las cosas al 100, miro hacia atrás y me doy cuenta que no soy ni la sombra de lo que era antes. Dele gracias, dígale gracias porque la vida de Jesús me ha dado vida a mí. Dale gracias porque tú no vas a morir eternamente. Dale gracias porque no hay castigo eterno para ti. Gracias a Jesús. Dale gracias porque el día de la ira de Dios no es para nosotros. No es para nosotros. Con tus manos en alto, dale gracias. Del tamaño de tu gratitud, agradece. ¿Salvos de qué? Salvos de ese pecado que nos quería gobernar, salvos de esa muerte eterna, del castigo eterno y lo más glorioso, salvos del peor día que le espera a la humanidad vivir, el día de la ira de Dios. Esta mañana, también es una buena oportunidad para arrepentirnos, para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Si esta mañana vino alguien aquí consciente que ha estado lejos de Dios, que ha estado viviendo su vida a su antojo, a su manera, haciendo de su propia agenda lo que quiere sin tomar en cuenta a Dios, viviendo la vida como a usted le place, pero hoy quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, hoy es un buen día. Esto no es ni a la fuerza, pero tampoco es obligatorio, pero sí es urgente. Si alguien que vino esta mañana aquí se apartó de Dios, caminó en los caminos del Señor y por alguna razón te desanimaste, te alejaste y has estado lejos de congregarte y hoy le quieres pedir perdón al Señor, esta es tu mañana. Hermano Pedrito, ¿tengo que tener ganas de llorar? No. Dios, más que operar en tus sentimientos, opera en tu razón. Si hay alguien aquí que necesita reconciliarse con Dios, sabe que su vida no ha estado bien, sabe que si la muerte viniera hoy, no está preparado para encontrarse con Jesús y le quiere pedir perdón hoy por sus pecados, yo quiero orar por ti. Lo quiero hacer. ¿Habrá alguien? Solo tienes que indicarme con tu mano, predicador. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Yo le quiero pedir perdón por mis pecados. Yo quiero reconciliarme con Él. ¿Hay alguien? Eso me da la pauta que todos estamos en Cristo. Porque de lo contrario, si tú sabes que necesitas buscar a Dios y no lo haces, queda en tu responsabilidad. Una puerta se abrió frente a ti y es la única puerta que te puede sacar de la condenación eterna. Tú decides si salvarte o condenarte, pero esto es voluntario. Pregunto la última vez: esta mañana nos habrá visitado alguien aquí que reconoce que necesita a Dios en su vida. Dios te bendiga, princesa. Este es el trabajo del Espíritu. Porque yo te podría pedir que vayas y le hables a la gente, pero eso no ayuda en nada. De nada me sirve que tú los logres convencer si no los convence el Espíritu Santo. La chica ha levantado su mano voluntariamente, sin nadie a su lado, porque eso es señal que el pastor de los pastores le habló y ella, como oveja de Dios, le quiere seguir. ¿Quién más? ¿Quién más se une a la vida de esta joven? Dios te bendiga, campeón. Él entendió el mensaje. Nadie más le está hablando al oído, diciéndole, explicándole, porque él entendió el mensaje, que Jesús lo vino a salvar del poder del pecado si lo deja entrar. ¿Quién más? 2 personas más. ¿Quién más? ¿Quién más me levanta la mano y me dice: yo necesito esta mañana? Qué bueno. Mire, niños, jóvenes, levanta tu mano. Gracias, campeón. Dios te bendiga también. Mire, qué precioso. Deja tu mano ahí arriba. Tú que estás reconociendo esta mañana que aceptas es a qué vino Jesús hoy. Vino a salvarte, pero no vino a salvarte de una mala amistad únicamente. Vino a salvarte del pecado que te quiere hacer pedazos y te quiere gobernar. Con tu mano en alto, repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús,
Gracias por morir en la cruz, por amor y salvarme por gracia. Gracias porque a pesar de lo que soy, estás interesado en cambiar mi vida, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Gracias porque cuando suceda ese día de la ira, yo no quiero estar ahí. Yo no voy a estar ahí. Gracias por Jesús. Acepto en mi corazón la responsabilidad de mis pecados, de mis maldades. Y de ahora en adelante quiero caminar con Jesús. Quiero la vida de Jesús, que me salve, pero no solamente que me salve, sino que me gobierne de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, las dos manos al cielo. Hay poder en la sangre. Cántalo con nosotros. Hay poder en la sangre. Qué precioso, cántalo con fuerza. Y que fluyó por amor. Qué lindo, qué lindo. Hay poder en la sangre que derramó. Alguien me presta Hay su poder, garganta. hay poder. Grítalo, grítalo, grítalo. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó. Sí. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. ¿Alguien lo puede gritar? Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre. Tu sangre. Sí, sí, sí. Me transformó. Tu sangre. Grítalo, grítalo, grítalo. Me perdonó. Bendita Tu sangre. Bendita sangre. Me limpió. Tu sangre me Tu sanó. sangre me sanó. Tu sangre Tu me sanó. sangre me salvó. Tu sangre. Los que están agradecidos con ese me sacrificio, transformó. levante sus dos manos al Tu cielo. sangre Las dos manos en señal de me gratitud. perdonó. Dale gracias. Tu sangre me limpió. Me limpió. Me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder. Hay poder en la sangre. Alguien me presta su garganta para cantar. Que fluyó por amor. Hombres y mujeres cantando al Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Se van a escuchar las voces diciendo: hay poder en esa sangre. Dilo. Hay poder en la sangre Gracias, Jesús. que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Esta última vez lo vamos a decir lo más fuerte que podamos, con nuestras gargantas. Hay poder. Hay poder en la sangre Que fluyó por amor. que fluyó por amor. Hay poder en esa sangre bendita. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dale palmas a ese sacrificio hermoso. Del tamaño de tu gratitud, dale palmas. Si alguien puede gritar gloria a Dios, présteme su garganta. Si alguien puede gritar Dios es bueno, présteme su garganta. Si alguien puede silbar, silbe y dele gracias al Hijo de Dios. Quiero pedirte que abraces al que está a la par tuya,
Que le des un fuerte abrazo y dile: fuimos salvos por gracia. Dimos: fuimos salvos por gracia, por misericordia. Mire qué lindo. Hubieron varias personas que levantaron sus manos. No dudo que los líderes han tomado ya nota de ello. Que Dios bendiga a cada persona que esta mañana se reconcilió y le entregó su vida a Cristo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que este inicio de semana sea la semana donde recibas las llamadas que has estado esperando, que traen respuestas a tu vida. Que el Señor te abra puertas, pero que también te cierre las puertas por donde no tienes que entrar. Nos vemos mañana en la oración. Bendiciones.